Hola a todos de nueva cuenta, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a tocar un tema derivado de una continuación de lo que son las sociedades mercantiles. Eh, Vamos a ver ahora lo que es una empresa mercantil. Trabaja, digamos, de la manera igual comercial, eh, pero vamos a distinguir ahorita entonces con este tema nuevo de lo que es la empresa mercantil, con la diferencia que a lo mejor tiene con una sociedad mercantil. Son dos términos altamente diferentes. ¿Vale? Vamos a empezar. El concepto de empresa mercantil es una figura esencial del nuevo derecho mercantil que consiste en el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados en el mercado, según las palabras de Barrera Graf. Otro punto nos dice que es un conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente con propósito de lucro, según Mantilla Molina, ¿no? Ok. Entonces, si nos damos cuenta, en lo que a la sociedad mercantil y a la empresa mercantil no hay mucha diferencia. Hay partes mínimas en donde estriba la entrada o la conformación de una sociedad a una empresa mercantil. La empresa podríamos a lo mejor hasta denominarla como la empresa que ya es el conjunto de las personas que prácticamente dan vida o dan el nacimiento a una infraestructura o a un local o un lugar en el que prácticamente aquí el dueño puede ser solamente una persona o también puede ser una agrupación de personas. Finalmente, la finalidad tanto de una como de otra es la actividad onerosa, la actividad lucrativa. Aquí se dan también, por ejemplo, intercambio de producciones, intercambio de bienes, intercambio de servicios, como lo dice la información. Eh, Finalmente, sigue siendo el propósito preponderantemente el lucrar, el correr del dinero, ¿no? El manejarse como tal con el dinero. Yo a la parte de la empresa le veo un poquito más de salvedad, puesto que esta, como lo mencioné hace un momento, se puede crear solamente con una sola persona. Es decir, el que aporta, el que da, el que pone, el que quita, el que crea, el que finalmente permite la anexión de otras personas, puede ser uno solo. O puede crearse solamente con una sola persona. Y esto pues indiscutiblemente lo podríamos ejemplificar por ejemplo, con una empresa, no sé, mexicana o transnacional. Está el caso, por ejemplo, no sé, de Donald Trump. No soy muy partidario del señor, pero bueno. El señor finalmente lo que crea, lo crea solo. Claro, obviamente maneja cantidades exorbitantes de dinero, no por nada es un empresario sumamente poderoso. O al caso, por ejemplo, de el fundador de Tesla, ¿no? No recuerdo cómo se llama este individuo, pero este fulano, Elon Musk me parece que se llama. Este fulano, por ejemplo, tiene la capacidad económica de crear empresas de manera independiente, o sea, él solo sin la necesidad de que tenga a alguien más. Puede a lo mejor tener a alguien más en su apoyo, pero finalmente él es cabeza y él es eh, generador de dinero, ¿no? Generador de riqueza para tener que implementar una empresa con el simple hecho de que él como tal así lo desee. Entonces, sí es como una diferencia un poquito grande con lo que es la sociedad mercantil. Pero bueno, ambas empresas o sociedad mercantil, su finalidad es preponderantemente la onerosidad o la lucración como tal que se tiene del dinero, ¿no?
¿Cuáles son las características de ambos conceptos? Por ejemplo, en el punto número 1 nos dice que es un conjunto de personas y cosas organizadas por el titular. Su actividad es onerosa, como ya se mencionó, lucrativa, de producción en serie, masivas, es cuestión de negocios, cuestión de servicios, cuestión de servicios industriales, para sí o para el beneficio de alguien más, ¿no? Bueno, obviamente las finalidades, por ejemplo, de las sociedades o de las empresas es crear el servicio o el bien para tener que recibir como tal ganancias económicas, ¿no? Pues eso es más que obvio. El intercambio de bienes y servicios, por ejemplo, una empresa que podríamos mencionar aquí en ese sentido podría ser Telcel. Telcel es empresa que a lo mejor solamente presta el servicio de telefonía, de redes, pero el equipo no. ¿Me explico? Eh, Telcel obviamente no produce el aparato celular, sino que se alía tal vez con otras maquiladoras de producción en masa celulares, no sé, Motorola, LG, Huawei, Honor, iPhone, eh, infinidad de marcas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace Telcel, digamos, es adquiere los productos, adquiere los equipos, les ofrece como tal el servicio de redes, el servicio de telefonía celular, y se paga como tal la persona que adquiere el equipo. Aparte de que paga el equipo, pues paga también el servicio, ¿no? No se puede, digamos, vender el equipo solamente y que tú vayas y le pongas como tal a la red como tal que, o la marca que tú quieras del equipo, ¿no? Sino que el equipo se vende por separado, el servicio es por separado, se conjuntan y finalmente la empresa Telcel lo único que hace es poner la red, el servicio. ¿Me explico? Muchas veces eso es lo que implica como tal una cuestión de monopolio en lo que se refiere, por ejemplo, a una constitución de servicio, bienes, o al intercambio de estos, de bienes y servicios, para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con las características de ambos conceptos. Telmex, por ejemplo, lo que hace, sí es producción de equipos y lo que es el ofrecerte el servicio también de línea telefónica. Entonces prácticamente así es como se va generando esto, ¿no? Y podríamos mencionar muchísimas más empresas que finalmente esta es la finalidad del servicio que estos como tal proporcionan, ¿no? Un conjunto de cosas y derechos combinados, propósito de lucro, ofrecer al público eso, bienes o servicios, que eso es a lo que se está preponderantemente refiriendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una negociación y una sociedad mercantil? Bueno, la sociedad mercantil es una persona moral que tiene personalidad jurídica, mientras que la negociación mercantil no lo es una actividad que realiza la misma sociedad mercantil. Hay que ir como diferenciando estos dos puntos, ¿no? Ambas tienen un nombre, en el caso de la sociedad es el de una persona, ya sea físico o moral, mientras que el de la negociación es el de una cosa sin que coincidan. Podríamos ejemplificarlo igual como lo que les mencioné hace un momento, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de Telcel. Telcel no produce los equipos. Telcel solamente proporciona el servicio. Los equipos son los de otras compañías. En específico, iPhone, por ejemplo, iPhone crea el equipo, lo lleva a distintas partes del mundo y ya cada quien en su país finalmente le pone la línea o la red o el servicio que finalmente le convengan a estos, ¿no? Entonces, por eso también algo muy muy importante, cuando tú tienes un equipo celular y que ese equipo celular lo estás pagando a plan, al menos aquí en México, pagas el plan, te están dando el equipo,
te hacen el cobro del equipo más aparte el servicio, y si dejas de pagar como tal el servicio, en automático dejas de pagar también como tal el equipo, ¿no? Es muy poco probable que el equipo te lo lleguen a reclamar, es más que obvio. No digo que con esto no se evada esa responsabilidad o esa obligación. Finalmente, cuando ven una negativa de tu parte como consumidor lo único que hacen es cancelar el equipo, bloquearte el equipo y obviamente el servicio también. Entonces, a lo único de lo que tienes, por ejemplo, un derecho es probablemente a seguir usando el equipo, sí, con redes, porque esas no le pertenecen como tal a la compañía Telcel, pero con una conexión Wi-Fi, pues en automático lo que tú tienes es servicio de redes. Por eso las redes no entran como tal con el bloqueo del equipo. Ellos solamente te bloquean el equipo como tal. Llegué a escuchar inclusive que a ellos, por ejemplo, no les interesa el equipo. Les es más redituable el tener que venderte u ofrecerte el servicio. El equipo prácticamente te lo están pagando o lo estás pagando como extra. Entonces, ahí es donde está la ganancia, por ejemplo, de ellos, ¿no? Bueno, una cuestión de mercadotecnia medio brutal en ese sentido, ¿no? Espero que quede un poquito más claro. ¿Qué más tenemos? Elementos de la empresa son por medio de bienes corpóreos e incorpóreos. ¿Cuáles son los corpóreos? Los bienes corpóreos son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto son visibles y tangibles. Son las materias primas, bienes inmuebles y productos. Los bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro. Los bienes inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro, como el suelo y lo que está adherido a él. Corpóreos. Lo que se ve y lo que se toca, ¿vale? Ocupan esto, un lugar en el espacio. Por ejemplo, el celular es un bien corpóreo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un bien corpóreo, porque es visible y tangible, se puede ver, se puede tocar. Eh, los bienes muebles, estos se pueden trasladar de un punto a otro. Entonces este celular, por ejemplo, lo muevo, lo toco y en automático lo muevo de un punto a otro. En automático también cuando yo me muevo el celular se mueve, es más que obvio, ¿vale? Aunque vaya el celular en la bolsa o en el bolso, ¿sale? Al revés de lo que son los bienes inmuebles, que estos son los que se encuentran adheridos al piso y que no se pueden mover. En el caso, por ejemplo, de las propiedades, las casas, los terrenos, son bienes considerados como tal inmuebles. ¿Por qué? Porque se ven, se tocan, pero estos, a diferencia de los bienes muebles, no se pueden mover, quedan adheridos al piso, las construcciones para pronto. Incorpóreos. No son visibles ni tangibles, por lo tanto su existencia no es material, sino meramente jurídica. Clientela o avío, consumidores y proveedores. Los derechos de propiedad intelectual, conjunto de prerrogativas de los creadores de productos o procesos industriales, obras literarias para explotarlas de manera exclusiva. Aquí, al contrario de lo que son los bienes corpóreos, los incorpóreos no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sabes que están presentes, ¿sale? Y esto se le cataloga como algo meramente jurídico. No sé, por ejemplo, el aire, sabes que está, no lo ves, no lo tocas, se siente, es vital para el ser humano y esto finalmente se vuelve un bien incorpóreo, por decirlo de alguna manera. En específico, la clientela o el avío, estamos hablando de personas que prácticamente realizan la función de ser un consumidor o de ser un proveedor. Por eso se le maneja como tal clientela. Son personas, pero finalmente adquieren como tal la obligación de obtener un bien o un servicio. Se vuelven consumidores y o proveedores, según también es el caso. Y el derecho de propiedad intelectual, este es todo lo que como tal se ha creado por conocimiento físico o mental, creación de algo en lo que prácticamente es la intelectualidad que le ha puesto una persona y que se vuelve esto, una propiedad
de un bien incorpóreo, de algo que como tal solamente se puede ver, como por ejemplo, así básico, la palabra Coca-Cola. Sabemos de antemano que cuando alguien te dice la palabra Coca-Cola, te imaginas eso, el refresco, el envase, el líquido, la marca. Eso es prácticamente lo que se refiere con un derecho de propiedad intelectual. Sabes perfectamente que está, no te pertenece, le pertenece a alguien y lo va a ser marcable prácticamente con una letra, que muchos lo hemos visto, la R encerrada en un círculo, es a lo que se refiere, que tiene una propiedad intelectual, son derechos de autor, son derechos reservados. A eso es a lo que se refiere con este punto. El nombre comercial, ya hablando en específico a lo mejor de marcas, ya hablando en específico a lo mejor de avisos comerciales o de servicios, se deben de distinguir todos y cada uno de estos por estas tres cuestiones específicas: el nombre comercial, los avisos comerciales y las marcas. Por ejemplo, tenemos el nombre comercial, que son los signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa comercial en función de su organización y como resultado de la actividad empresarial. Esto está contemplado en el artículo 105 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Es un tema, inclusive aunque pertenece al derecho mercantil, al derecho comercial, y este se regula, repito, por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Es una materia no joven, no nueva, es una materia muy vieja, exageradamente vieja en nuestro país, y que es la finalidad principal es esta: regular las conductas que tienen las personas que han creado algo, que tienen una propiedad intelectual, que tienen una marca registrada y que por obvias razones se necesita proteger a beneficio de la persona que lo creó. En esto es a lo que se refiere como tal el nombre comercial, que es lo que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, Telcel, Telmex, Coca-Cola, Bacardi compañía. Finalmente son empresas que manejan marcas, que manejan un nombre, que los distinguen de otras empresas, marcas o sociedades mercantiles. Los avisos comerciales son cualquier forma de combinación de letras o dibujos de cualquier otro elemento que tenga señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente a una empresa o a determinados productos de los demás de su especie y atraer sobre ellos la atención del público. Por ejemplo, si tenemos Coca-Cola y manejamos Red Cola, sabemos de antemano que la presentación tanto de uno como del otro son altamente distintas. El envase, el contenido a lo mejor no, porque sigue siendo el mismo, pero el sabor es una, el sabor es otro, la marca Coca-Cola es una, la marca Red Cola es otra, y así sucesivamente, ¿no? Ya depende obviamente de la forma de la etiqueta que tenga o que le dé vida al nombre o al aviso comercial que este como tal haga para el servicio obviamente y a la venta al público, con base obviamente a todo lo que tenga que hacer la marca con tal de vender, lucrar ese servicio, ese bien, lo que sea. Y la marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado, para que el industrial o comerciante pueda usar una marca con el derecho a su uso exclusivo, deberá registrarla en la Secretaría de Economía, que esto es lo que prácticamente hemos venido nosotros ya peleando desde el inicio de la materia, ¿no? Algo que crea una persona o un grupo de personas se debe de, como tal, marcar, registrar, ponerle nombre, darlo como un aviso comercial hacia el público en general y que solamente se sepa que es de una persona o de dos personas según sea el caso. ¿Vale? Bueno, no sé si Coca-Cola sea de una sola persona. Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, es una empresa en la cual se sabe que el único dueño fue una persona de los años 1900 o 1800, finales de 1800, principios de 1900, ¿no? Para la creación como tal de esta marca. Y lo que tuvo que pasar para que se pueda llevar a cabo
la conformación de esta. No sé si en algún momento de su vida ustedes se hayan dado cuenta de esta parte. Hay por ahí en internet eh, unos videos que se llaman monstruos de las marcas o monstruos de la comida. Por ejemplo, te metes a YouTube o lo investigas por History Channel. Si tienen la oportunidad, revísenlo. Se van a dar cuenta, por ejemplo, de cómo se han creado las marcas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y que esto prácticamente va con base a lo que es el origen, por ejemplo, de McDonald's, Kentucky Fried Chicken, chocolates Hershey's, muchísimas marcas de renombre que no son creadas, digamos, de hace 10 o 20 o 30, 40 años. Al contrario, son marcas sumamente viejas del mundo y que en las cuales, pues, nosotros nos podemos dar una idea de cómo se crearon estas, ¿no? Sería importante que les dieran una revisada para que sepan de lo que les estoy tratando de explicar. ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos, por ejemplo, nombre comercial es Deere Company, Kimberly Clark, eh, avisos comerciales a que no puedes comer solo una, ¿no? Sabritas. Si lo ves, cómetelos. Chocorroles. Esos son los avisos comerciales. Y el nombre comercial, por ejemplo, son lo que acabamos de mencionar, ¿no? Marcas, John Deere, Huggies. ¿Vale? Entonces ahí está el claro ejemplo de lo que mencionábamos o le dábamos lectura como tal hace un momento. Entonces prácticamente hay símbolos o marcas que por el simple hecho de verlos en automático nuestro cerebro trabaja y ya identifica luego cuál es el resultado de esa marca, ¿no? Si vemos nosotros Coca-Cola, pues en automático nos imaginamos al refresco. Huggies, pues en automático también son pañales o toallitas húmedas, ¿no? Se utilizan mucho para los bebés. Hay otra cosa importante para esto, por ejemplo, ya al hablar de patentes, franquicia y derechos de autor, estamos hablando también de tres cosas altamente importantes y diferentes. Por ejemplo, la patente dice que es el certificado que consagra el derecho exclusivo de explotación en provecho de personas físicas que realicen una invención en cualquier rama de la actividad económica. Pueden ser de naturaleza mecánica, química, eléctrica o electrónica. Artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial. Tanto una como la otra y como la otra finalmente necesitan ser registrados. Necesitan quedar ante la autoridad competente del resguardo de esta, por si en algún dado caso a alguien se le ocurriese como tal utilizar la marca, la franquicia o la patente o los derechos de autor de para tener que enriquecerse con este. Por ejemplo, prácticamente la historia entre Red Cola y Coca-Cola. Coca-Cola es muchísimo más vieja y Red Cola se creó pensando el empresario, pensando la persona que a lo mejor con este invento, pues en automático iba a desfalcar a Coca-Cola, ¿no? Pues es obvio que no pasó ni pasará. No creo que exista algún refresco que se invente como para tener que desfalcar a la empresa Coca-Cola, ¿no? Que por excelencia tiene más de 100 años en el mercado. Y eso que su creación fue única y exclusivamente para cuestiones medicinales y solamente se vendía en farmacias y con receta bajo una prescripción médica. No la podías obtener nada más así porque sí. Se utilizaba como para cuestiones de dolores de cabeza, se utilizaba también como para cuestiones de mareos o para, si mal no recuerdo, una lectura que una vez tuve, me parece que se creó también para las cuestiones de darle un poquito de energía a las personas cuando se sentían estos faltos de. Entonces solamente se vendía por receta médica. No la podías consumir ni comprar así como ya hoy se va a la esquinita, a la tienda de la esquina y en automático pagas tus poderosos 12 o 13 pesos, 5 pesos según sea el caso, de la medida que tú quieras como tal tomar y te entregan el refresco. Hoy te lo venden al por mayor, ¿no? Sin ningún conflicto. Entonces prácticamente es a lo que se refiere. Por el otro lado, la franquicia nos dice que es la licencia de uso de marca para transmitir conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica
autorizando a la persona a quien se le concede el derecho de vender o producir bienes. Por ejemplo, Pemex es una franquicia, aunque es una empresa paraestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que le pertenece a la nación, es de uso exclusivo eh, y compartido para la población mexicana, pero se guía o se protege directamente por cuestiones federales, por el gobierno federal, ¿no? Entonces, para la creación, por ejemplo, de gasolineras, la franquicia que Pemex puede otorgar, estamos hablando no de miles, de millones de pesos, a veces hasta en dólares, para poder crear la franquicia, una franquicia, de decirle obviamente de la cuestión del nombre de Pemex, Petróleos Mexicanos. Hay una historia ahí demasiado larga en esa parte, ¿no? Pero bueno, algún día tendremos la oportunidad de platicarlo. Eh, Franquicias, por ejemplo, también de Oxxo, de 7-Eleven, de cadenas así, ¿no? Más o menos, que prácticamente no cualquier persona puede crear o puede poner nada más por el simple hecho de que la franquicia o la patente o los derechos de autor ya están establecidos. Y por el otro lado tenemos el derecho de autor, que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en la ley. En su artículo 13, el autor goza de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Para pronto, para que se entienda. José José, acá, José José, Juan Gabriel. Juan Gabriel es cantautor con derechos de autor. De sus 1100 canciones que creó, 1100 canciones son de él, son derechos de autor. Él los registró, él los guardó, él los patentó. Y las franquicias que se pueden obtener de por las ganancias económicas que deje, aún así, que aunque cante alguien más sus canciones, finalmente sus arcas de poder o de economía que obtiene como tal Juan Gabriel, o aunque ya no exista, finalmente son economías o regalías demasiado extensas. Y por el otro lado tenemos a José José, que él solamente es un intérprete. O sea, hay un derecho de autor de las canciones de José José, pero solamente él tenía el derecho de cantarlas, no las podía modificar. Al contrario de lo que fue Juan Gabriel en su momento, pues este señor crea las canciones, arregla las canciones, pone música y lo que ustedes gusten y manden, y en sus conciertos él se daba el lujo de cambiar la letra, modificar la letra, pero no perdía la esencia. Como él era el del derecho de autor, pues prácticamente tenía ese poder de poderlo hacer, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre, digamos, uno y el otro. ¿Qué más tenemos? Eh, por ejemplo, tenemos una patente que es una pastilla anticonceptiva. En otros ejemplos, franquicia Starbucks. Derechos de autor, una película que se basa en la historia de un libro y se respeta sus derechos de autor. Por ejemplo, la diferencia entre el libro Código da Vinci de su autor y de la película que se crea con base obviamente en lo escrito por el libro. De hecho, primero son los libros y después son las películas. Ya depende del director, depende, no sé, de si algo quiere modificarle, pero tiene que ser el permiso que éste le otorgue el derecho de autor o el creador para que pueda modificar. Casi por lo general no se hace, porque si lo llega a hacer el director, por ejemplo, o los actores, se les ocurre modificar un diálogo o modificar un renglón de algo escrito ya como tal, la bronca en la que se llegan a meter estos es muy muy grande. Entonces están violando derechos de autor. Entonces prácticamente a eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Puedes utilizarla siempre y cuando sea con el consentimiento de el que lo creó y el que está autorizado o el que autorizó como tal esta parte, porque si se llega a violar esta cuestión, en automático los derechos de autor o la marca registrada, en automático pues su autor puede solicitar una indemnización. Las empresas tenemos tres tipos: pública, privada o mixta. Pública, el Estado es el propietario
o en todo caso el socio ampliamente mayoritario suelen perseguir fines sociales por encima del lucro, o en casos extremos incluso la rentabilidad no se las debe confundir con el gasto público de las instituciones estatales. Por ejemplo, leche industrializada Conasup o SADCB, Liconza, es pública, no le pertenece o le puede pertenecer al Estado, pero finalmente la vuelve pública porque es servicio a la comunidad. Privada, constituidas por capital privado, ya sea de un único dueño o de un conglomerado de socios accionistas, la rentabilidad y el lucro suelen ser sus prioridades fundamentales. Ejemplo, Volkswagen, empresa alemana del sector automotriz y de las más grandes de Europa. Y la mixta son un tipo de empresas económicas que producen bienes y servicios cuya propiedad es parcialmente privada y parcialmente estatal, ya sea por parte del Estado nacional, provincial o municipal. Ejemplo, Iberia, la aerolínea española, fue fundada con capital público y posteriormente fue parcialmente privatizada. Inclusive hasta podríamos mencionar aquí en algunas mexicanas, Petróleos Mexicanos, Telmex, Bimbo, Jugos del Valle y muchas otras marcas más, ¿no? Bueno, por mencionar algunas. ¿Vale? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. De este tema, por favor, requiero de igual manera un cuadro sinóptico, aportaciones personales que todos y cada uno de ustedes como tal me puedan dar en su trabajo, anexarlo también obviamente a la actividad para su debida constancia de legalidad y entrega, ¿no? Y ya obviamente se asigna una calificación. ¿Vale? Sería todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Gracias.